Bien, bendiciones. Vamos a continuar con este audio video. Padre bendito, poderoso, gracias mi Señor, porque usted nos está permitiendo avanzar. La gloria y la honra sea para usted. Denos ese conocimiento, esa sabiduría a todos, para poder continuar con este espacio y poder culminar, Señor, los propósitos que tenemos para predicar ese evangelio de buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que sea el quien crezca y que yo mengue. Gracias mi Señor, mi Dios. Amén. Bien. Quedamos en el último video viendo acerca de la parte que de las promesas, que vimos que las promesas fueron Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, ¿verdad? Y aquí también en esta parte podemos ver de que dentro de las promesas también que Dios dio a Abraham estaba el reino, que lo decíamos anteriormente, pero como ya les había dicho, ese está por acá. Bien, luego después que el pueblo de Israel salió del cautiverio de Egipto por más de 400 años, cuando Moisés llevó a su pueblo al monte Sinaí, Dios le escribió las leyes en la tabla. Estas leyes era para ordenar al pueblo, porque el pueblo aparte que ya venía desenfrenado desde el estado de la conciencia, después que el diluvio arrasó con todo, pues como ya en Noé venía el pecado y en su descendencia el pecado continuó. Y luego después Abraham, que es el de la promesa, en este tiempo también seguía. Recuérdese que después de Abraham habla de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y habla de muchos eventos en especial. Luego después con la ley, dijimos de que la ley aquí se estableció, ¿verdad? Esta gente desde este punto hasta este otro punto vivieron sin ley. ¿Qué significa eso? De que nada podía acusarlo del pecado. Y es lo que dijimos que el apóstol Pablo menciona allá en el libro de Romanos, ¿verdad? Que la que nos acusa y lo que nos hace ver de que somos pecadores es la ley, pero sin ley nadie puede ser acusado de pecado. Bien. En esta época de la ley, hermanos, acordémonos Moisés, después de Moisés vino la época de los jueces, porque recuerde que Moisés ya no alcanzaba a dirigir todo el pueblo y su suegro Yetro le dijo de que por qué no establecía jueces. Vino el periodo de los jueces, luego después de en ese periodo de los jueces, ahí es donde se escribió el libro de Ruth, que el libro de Ruth al inicio habla que dice que así, que fue en el tiempo de los jueces. Luego después que se estableció el libro de los jueces, vino después primera de Samuel, segunda de Samuel. Usted sabe de que en Samuel, pues, donde nació prácticamente Samuel. Samuel es el que llegó a ungir al primer rey que tuvo Israel, porque el pueblo de Dios en este periodo querían ser como los demás pueblos, ¿verdad? O naciones que tenían rey, y ellos eran gobernados por jueces, o sea, Dios directamente. Luego después del periodo de los jueces viene el primer rey, que es Saúl, que lo llega a ungir Samuel. Luego después de Saúl viene el rey David, y luego después del rey David en este mismo espacio viene Salomón. Y luego de ahí viene la división del reino, donde ya se dividieron las tribus, Israel del norte, Israel del sur. El sur se quedó con con el templo, con la parte que es Jerusalén. Y bien, y allá Samaria, que es la parte de Israel del norte, los Galileos, etcétera. Luego después vemos los periodos de los jueces, hubieron 21 jueces para los del norte y 20 para los de Judá, si no me equivoco. Y luego después del periodo de los reyes, jueces y después los reyes, se dio también las deportaciones, o sea, las conquistas, que es algo que también vamos a hablar en un espacio especial después de esto. Recuerde que el primer imperio que conquistó por completo Israel fue el imperio babilónico, pero antes ya habían caído presa de los sirios
allá a Israel del norte. Es por eso que los judíos, aunque son los mismos que los samaritanos, no se llevan mucho entre sí porque ellos fueron muy contaminados por Siria, ¿verdad? Y toda su cultura y todo, pues la absorbieron los de Israel del norte, por eso es que a ellos les decían samaritanos, ¿verdad? A estos les decían que no se llevaban entre los judíos y los samaritanos, no se llevaban. Pero bien, luego después de la época aquí de los reyes, vinieron, como dijimos, las deportaciones, llegó el imperio babilónico con Nabucodonosor, luego después vino el imperio de los medos y de los persas, luego después vino el imperio de los griegos con Alejandro el Grande, siempre en este espacio por aquí, ¿verdad? Siempre este espacio. Y luego después vino el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el imperio un tanto más largo, pero de esto no me detengo mucho porque luego después vamos a ver en una diapositiva toda esta parte que es importante en la escatología. Y luego después del Imperio Romano, después vino el periodo de la Iglesia, perdón, el periodo de hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego después que nació nuestro Señor Jesucristo, vino su crucifixión, luego después de su crucifixión, el ascenso a los cielos, y luego después el descenso del Espíritu Santo, 50 días después de su muerte, en el tiempo de Pentecostés, ahí es donde se dio la venida del Espíritu Santo. Esto también completa algo que se llama las 70, algo que va sobre la semana 70, ya que habla en el libro de Daniel, pero eso es algo que también lo vamos a ver. Esto nosotros lo podemos leer, ¿verdad? Recuérdese de que aquí en esta parte de la ley fue lo que se dio todo el éxodo, ¿verdad? Y la parte de que con fechas no nos casemos mucho porque a veces difieren, pero estos dicen que fue en el imperio el tiempo de los decretos de la ley, ¿verdad? Allá por el año 445, que con la primera deportación, pero le digo, en fechas no se preocupe por fechas, porque a veces no son muy exactas. Bien, luego después de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Después de la muerte y después de que Dios envió el Espíritu Santo, viene el tiempo de la iglesia, que es toda esta parte. ¿Por qué le hemos puesto aquí? Porque el periodo de la gracia y de la iglesia, que es todo esto, se va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, y es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. Lo podemos hallar también en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, del 50 en adelante. Versículos usted los puede ir a leer, hermanos, léalos. Tenemos Romanos capítulo 6, 14. Tenemos también que como aquí vamos a ver una parte, tenemos también las profecías, y es por eso que le digo que esta parte es importante conocerla porque tiene que ver bastante con esta parte, así que está un poco implícito. Luego después del periodo de la iglesia, mire, es algo que siempre lo hemos dicho, ¿verdad? De que aquí empieza el periodo de la iglesia, termina con el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento que todavía esperamos, es un evento del futuro, del porvenir, que todavía no sabemos cuándo va a ser. Después que la iglesia es arrebatada, aquí arriba, hermanos, se da las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero es para todos los que recibimos a Cristo como nuestro suficiente Salvador personal por medio de la fe en este periodo de la gracia. Pero eso usted lo puede hallar en 1 Corintios 3, del 10 al 15, no lo vamos a leer, y 2 Corintios 5, 10, ¿verdad? Y dice que allá va a estar en el cielo, en el momento de las bodas del Cordero, también se va a dar algo que se llama el tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Eso a dónde lo vemos? Bueno, ahí están esos versículos que le estoy diciendo, 2 Corintios 5, 10, y también Apocalipsis 19, 9, también nos habla de esa parte. También esto se va a hacer arriba en el cielo, en las bodas del Cordero. Pero también hay algo, hermano.
que unísono al arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Que lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses 4:17, como ya lo dijimos, inicia lo que se llama la tribulación. Todo el capítulo de Mateo 24 habla de la tribulación. Es por eso de que el versículo 24 de Mateo es un capítulo de la tribulación. Hay muchos que lo quieren aplicar en este periodo de nosotros, claro, para poner ejemplos. Y predicaciones es importante también predicar sobre él, pero Mateo 24 es un capítulo especial para este tiempo, que se llama la tribulación. En la tribulación van a suceder muchos eventos. Recuerde, ¿verdad? Que es el periodo en que la iglesia ya no va a estar, el anticristo va a reinar. ¿A dónde va a estar la iglesia? La iglesia va a estar aquí, en el cielo. Y aquí va a reinar el anticristo. Aquellos que durante todo este periodo, hermano, todo este periodo de aquí, que es el periodo de la gracia, no quisieron recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, van a tener que quedarse, no van a ser arrebatados. Si no creyeron por la fe, que son salvos por fe, van a tener que pasar a la tribulación. Y oiga bien, algo que tenemos que aprender. Toda esta parte de aquí, hermano, la salvación es porque nuestro Señor Jesucristo murió por usted y por mí, ¿verdad? Usted no tiene más que pagar nada, más que solo creerlo, ¿verdad? No nos vamos a detener a seguir explicando esto, porque no es ahorita ese el tema. Pero los que pasen de aquí para acá se van a salvar no porque Cristo murió por ellos, ellos van a tener que pagar su salvación con su vida a través de la fe. Aquí Cristo murió por nosotros, usted no tiene que pagar con su vida para ser salvo, simplemente creerlo, ¿verdad? Pero aquí para acá los que estén vivos, Satanás los va a matar por defender la fe. Y aquel que no defienda la fe, pues usted sabe que aquí va a pasar aquello del sello de la bestia, etcétera, etcétera, que le digo, no nos vamos a detener en eso. Luego después, los 7 años de tribulación, 7 años de tribulación aquí en la tierra y 7 años de boda de cordero allá en el cielo con los creyentes. ¿Cuándo termina la tribulación? Bueno, después de 7 años, eso lo vamos a ver en las 70 semanas de Daniel. ¿Cuándo termina la tribulación? En la segunda venida de Cristo. Aquí dice, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, termina la tribulación, los 7 años de la tribulación. Israel va a ser atacado por todas las naciones, ¿verdad? Y viene Cristo Jesús a defenderla en la famosa guerra de Armagedón que se va a dar acá por este. Después que Cristo viene, pone los pies en la tierra y defiende a Israel, viene el otro periodo que inicia el reino milenial. Aquí está el reino milenial. Es un reino que literalmente van a ser 1000 años. Allá lo podemos ver en el libro de Isaías, el libro de Daniel también lo habla. Y oiga bien, estos 1000 años son literales. Apocalipsis 20 del 1 al 2 también lo habla. Yo le invito a que vaya a leer esas partes, le va a ayudar mucho, ¿verdad? Y oiga bien, ¿por qué aquí en el reino milenial hay un espacio que corta? Porque fíjese que este espacio es en que Satanás va a ser soltado por un poquito de tiempo, dice la escritura. Y en ese poquito de tiempo a toda esta gente que es del reino milenial, que es Cristo con nosotros predicándole a toda esta gente, aquí gente dice de que todo va a ser paz, es el tiempo, es el reino que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia aquí. Ese reino, hermanos, hubiera sido establecido después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo aquí. Sí, Israel hubiera creído a Jesús como su Mesías, pero como ellos no creyeron, este reino que hubiera sido en este periodo tuvo que haber sido trasladado hasta aquí. Entonces, esas son las partes de la escatología que nosotros tenemos que estudiar. ¿Por qué hay este espacio entre lo que se llama el juicio final? Porque en este juicio va a ser la guerra de Gog y Magog, que eso lo vamos a estudiar posteriormente en otros módulos. La guerra de Gog y Magog, luego después que Satanás ha enviado el agua de fuego y después
estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a dejar hasta acá, Dios les bendiga y seguimos